El silencio de esta casa me abraza como una mortaja fría. Han pasado 3 semanas desde que regresé del hospital, 3 semanas desde que todo cambió para siempre. La cicatriz en mi abdomen aún duele cuando me levanto de la cama cada mañana. Una cirugía de vesícula que me costó $8,000 de mis ahorros, dinero que guardé durante años trabajando como contador en la misma empresa durante 40 años. Nunca pensé que tendría que pagarlo solo, nunca imaginé que mi propio hijo me vería como una carga. Lorenzo llegó el día que regresé del hospital. Venía con Rebeca, su esposa, y sus 2 hijos pequeños. Los recibí con los brazos abiertos, pensando que venían a cuidarme, a acompañarme en mi recuperación. ¡Qué ingenuo fui! El aire olía a desinfectante y esperanza cuando crucé el umbral de mi casa. Esperanza que se desvanecería como humo en apenas 72 horas. El primer día fue diferente. Rebeca preparó sopa de pollo, la misma receta que Elena solía hacer cuando alguien se enfermaba. Lorenzo me ayudó a caminar hasta el sofá, sosteniéndome del brazo con cuidado. Cassandra, mi nieta de 22 años, se quedó conmigo viendo películas antiguas de Cantinflas. Sus risas llenaban la sala, y por un momento sentí que todo volvería a la normalidad. Pensé que todo estaría bien. Pero algo en sus miradas me inquietaba, algo que no pude descifrar hasta que fue demasiado tarde. Me llamo Damián Fonseca, tengo 70 años, y hasta hace poco creía que conocía a mi familia. ¡Qué equivocado estaba! El segundo día algo cambió completamente. Lorenzo llegó temprano, cargando cajas de cartón corrugado que hizo ruido al dejarlas en el piso de madera. «Papá, necesitamos organizar mejor esta casa», me dijo sin mirarme a los ojos, su voz había perdido la calidez del día anterior. «Hay demasiadas cosas inútiles aquí». Rebeca asintió con una sonrisa que ahora reconozco como falsa, una sonrisa ensayada frente al espejo. «Es por tu bien, Damián. Una casa más ordenada te ayudará a recuperarte mejor». Comenzaron por la sala de estar. Los libros que había coleccionado durante décadas, desde novelas de García Márquez hasta manuales de contabilidad que ya no usaba. Las fotografías enmarcadas de mi difunta esposa Elena, nuestros momentos en Acapulco, en las pirámides de Teotihuacán, en la boda de Lorenzo. Los recuerdos de 45 años de matrimonio. Todo fue a parar a esas cajas sin ceremonia, sin respeto, como si fueran desperdicios. «Esto ya no sirve», decía Rebeca levantando el jarrón de cerámica azul que Elena compró en nuestro aniversario número 20. Lo sopesó en sus manos como si fuera basura. «Esto está roto», agregaba Lorenzo tirando mi viejo radio Panasonic, el mismo que me acompañó durante tantas noches de insomnio después de que Elena murió. El radio que aún funcionaba perfectamente, que me despertaba cada mañana con las noticias. Intenté protestar desde mi lugar en el sofá. «Ese jarrón tiene valor sentimental», les dije con voz temblorosa, sintiendo como las palabras se ahogaban en mi garganta. Lorenzo me miró con impaciencia, como si hubiera interrumpido algo importante. «Papá, son solo cosas. No puedes vivir aferrado al pasado». Rebeca se acercó y me palmeó el hombro como si fuera un niño que no entiende. «Entendemos que es difícil, pero confía en nosotros. Sabemos lo que es mejor para ti». El tercer día llegó el momento que nunca olvidaré, el momento que cambió todo para siempre. Me desperté sintiéndome más débil que nunca. La herida me punzaba como si miles de agujas atravesaran mi piel cada vez que respiraba. El vendaje se había movido durante la noche y podía sentir la humedad pegajosa que indicaba que algo no estaba bien. Bajé las escaleras despacio, aferrándome al pasamanos de madera que Elena había pulido tantas veces. Cada paso era una lucha contra el dolor que se extendía desde mi abdomen hasta la espalda. Encontré a Lorenzo desayunando tranquilamente mientras leía el periódico deportivo. Rebeca preparaba café en la cafetera que Elena y yo compramos en nuestro primer aniversario, como si fuera la dueña absoluta de la casa. El aroma del café me recordó las mañanas felices que ya no volvería a tener. «Lorenzo», le dije con voz entrecortada, sintiendo como el aire se me escapaba, «¿podrías ayudarme a cambiar las vendas? Me duele mucho y creo que necesito ir al médico. Algo no está bien». No terminé la frase. Mi hijo levantó la vista del periódico con una expresión que nunca había visto antes en sus 45 años de vida. Una mezcla de fastidio, impaciencia y desprecio que me heló la sangre y me hizo dudar si realmente era mi hijo. «No estamos aquí para servirte», gritó golpeando la mesa con tanta fuerza que su taza se tambaleó peligrosamente. El café se derramó sobre el periódico, manchando las páginas deportivas con un líquido oscuro que se extendía como mi propia desesperanza. Rebeca ni siquiera se inmutó, siguió removiendo su café como si hubiera ensayado este momento 1000 veces.
Tienes que aprender a ser independiente, papá. No puedes esperar que todos estemos corriendo detrás de ti como si fueras un inválido. El aire se volvió espeso, irrespirable, cargado de una tensión que podría cortarse con cuchillo. Sentí como si me hubieran dado una bofetada, pero no en la cara, sino directamente en el alma, en esa parte donde guardaba todos mis recuerdos como padre. Este era mi hijo, el niño que crié con Elena, al que le enseñé a andar en bicicleta, al que le pagué los estudios universitarios, al que apoyé cuando perdió su primer trabajo y se quedó sin dinero durante 6 meses. El mismo que ahora me miraba como si fuera un estorbo, un viejo inútil que había perdido el derecho de existir en su propia casa. Me quedé ahí parado en mi pijama arrugada, sintiéndome más pequeño de lo que me había sentido jamás, mientras ellos siguieron desayunando como si nada hubiera pasado, como si no hubieran destrozado a un hombre que solo pedía un poco de compasión. Ese fue el momento exacto en que comprendí una verdad terrible: ya no tenía familia. Solo tenía huéspedes extraños que se habían apoderado de mi vida y estaban decididos a destruir todo lo que quedaba de ella. Los días siguientes se convirtieron en una pesadilla silenciosa. Lorenzo y Rebeca habían establecido su dominio sobre mi casa como generales, conquistando territorio enemigo. Ya no me pedían permiso para nada. Simplemente tomaban decisiones y yo tenía que acatarlas, como un huésped indeseado en mi propio hogar. El cuarto día comenzaron con la cocina. Rebeca llegó temprano, antes de que yo despertara, y cuando bajé encontré todas mis ollas y sartenes apiladas en el piso. «Estas cosas están muy viejas, Damián», me dijo sin levantar la vista. «Compramos utensilios nuevos, más modernos». Señaló hacia la encimera donde había colocado un juego de ollas brillantes que debió costar al menos $300. «Los pagamos nosotros, así que ahora cocinaremos nosotros». Mi set de ollas había sido un regalo de Elena para nuestro 10º aniversario. Cada abolladuras, cada rayón tenía una historia. La sartén grande donde preparaba mis huevos cada mañana, la olla donde Elena hacía su famoso mole para las fiestas familiares. «Pero esas ollas funcionan perfectamente», protesté débilmente. Lorenzo apareció desde el patio cargando una bolsa de basura. «Ya están en el camión de la basura, papá. No hay vuelta atrás». Sentí un vacío en el estómago que no tenía que ver con la cirugía. Era como si estuvieran borrando mi existencia pieza por pieza. Rebeca había reorganizado toda la despensa, tirando mis cereales favoritos, mi café instantáneo, mis galletas de avena. «Esto no es saludable para tu edad», decía mientras llenaba los estantes con productos orgánicos que costaban el triple. «A partir de ahora vas a comer mejor». El quinto día atacaron mi dormitorio. Entré a mi cuarto después de almorzar y encontré a Rebeca revisando mi armario. Tenía la ropa de Elena en sus manos, los vestidos que aún conservaban su perfume después de 3 años. «Esto ocupa mucho espacio», me dijo como si hablara del clima. «Y ya es hora de que superes la muerte de tu esposa. No es sano aferrarse tanto al pasado». «No toques esa ropa», le dije con más firmeza de la que había mostrado en días. «Es lo único que me queda de Elena». Rebeca suspiró con exasperación. «Damián, tienes que ser realista. Ella ya no está. Esta ropa solo te está deprimiendo más». Comenzó a meter los vestidos en una bolsa de donación. El vestido amarillo que Elena usó en nuestro último aniversario, la blusa roja de nuestra luna de miel, el suéter gris que le regalé en su cumpleaños número 60. «Para», grité con una voz que no reconocí como mía. Lorenzo apareció inmediatamente en la puerta, como si hubiera estado esperando este momento. «¿Qué pasa aquí?», preguntó con tono autoritario. «Tu papá no quiere que done la ropa vieja», le dijo Rebeca con falsa tristeza. «Está siendo muy difícil». Lorenzo me miró con esa expresión de paciencia fingida que había perfeccionado. «Papá, Rebeca tiene razón. Mamá no va a volver. Tienes que seguir adelante». Sus palabras fueron como puñaladas. «Además, esta ropa podría ayudar a familias necesitadas. ¿No te parece egoísta quedártela solo para ti?». Me quedé sin argumentos. ¿Cómo explicarles que esos vestidos eran mi conexión con 45 años de amor? Que a veces, en las noches más solitarias, abrazaba esa ropa y podía sentir que Elena aún estaba conmigo. ¿Cómo decirles que donar esas prendas sería como enterrarla una segunda vez? El sexto día cambiaron las cerraduras. Lo hicieron mientras yo dormía mi siesta de la tarde. Desperté con el sonido de un taladro y encontré a un cerrajero instalando nuevos seguros en todas las puertas. «Es por seguridad», me explicó Lorenzo cuando bajé confundido. «Este barrio se ha vuelto peligroso.
Necesitamos cerraduras más fuertes. Rebeca me entregó una sola llave, nueva y brillante. Ten cuidado de no perderla, me dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Estas cerraduras son especiales, muy caras. Nos costaron $400 instalarlas. No me dijeron que ellos tenían copias de todas las llaves. No me explicaron por qué necesitaban cambiar las cerraduras de una casa donde yo había vivido seguro durante 30 años. Esa noche intenté entrar a la cocina para prepararme un té. La puerta estaba cerrada con llave. La cocina se cierra después de las 9, me informó Rebeca desde la sala. Es para evitar accidentes. A tu edad, cocinar de noche puede ser peligroso. Tuve que pedirles permiso para entrar a mi propia cocina, en mi propia casa, para prepararme una simple taza de té. El 7º día desapareció mi televisión del dormitorio. La vendimos, me dijo Lorenzo cuando pregunté. Necesitábamos el dinero para los gastos de la casa. Además, ver televisión en la cama es malo para tu postura. Habían vendido el televisor que Elena y yo compramos para ver nuestras telenovelas favoritas. El mismo donde veíamos las noticias cada mañana durante nuestros últimos años juntos. ¿Cuánto obtuvieron por él?, pregunté. $150, respondió Rebeca. Pero no te preocupes, usamos el dinero para comprar vitaminas para tu recuperación. Me mostró un frasco de pastillas genéricas que probablemente costó $20. El resto del dinero había desaparecido en sus bolsillos. Comencé a notar que desaparecían más cosas. La cafetera de Elena, mi colección de monedas antiguas, el reloj de pared que había pertenecido a mi padre. Cuando preguntaba, siempre tenían una explicación. Se rompió, estaba obsoleto, lo donamos porque ocupaba mucho espacio. Cada objeto que desaparecía llevaba consigo un pedazo de mi historia, de mi identidad. El 8º día establecieron un horario para mí. Para ayudarte a organizarte mejor, explicó Rebeca mientras pegaba una hoja en la puerta del refrigerador. Desayuno a las 7, almuerzo a las 12, cena a las 6. Siesta de 2 a 4. Televisión solo hasta las 8. Era como estar en un geriátrico, pero en mi propia casa. ¿Y si no tengo hambre a las 12?, pregunté. Tendrás hambre, respondió Lorenzo. El cuerpo se acostumbra a los horarios. Es mejor para tu salud. No me preguntaron qué quería comer, qué programas quería ver, si prefería levantarme más tarde. Mis preferencias ya no importaban. El 9º día trajeron a los niños más tiempo. Los pequeños, de 6 y 8 años, corrían por toda la casa gritando y rompiendo cosas. Cuando uno de ellos tiró mi lámpara favorita y se hizo pedazos, Rebeca simplemente dijo: son niños, Damián. Los niños rompen cosas. Tienes que tener paciencia. Pero cuando yo dejé mi taza de café en la mesa de la sala, Lorenzo me gritó: esta no es tu cantina, papá. Usa posavasos. Esta mesa es de madera fina. Era la mesa que Elena y yo compramos hace 20 años, pero ahora parecía que yo era el único que no tenía derecho a usarla libremente. El 10º día me di cuenta de que ya no reconocía mi propia casa. Los muebles habían sido reubicados, las paredes tenían cuadros nuevos que no me gustaban, hasta el aroma había cambiado. Ya no olía a hogar, olía a extraños. Ya no se sentía como mi refugio, se sentía como una prisión decorada. Esa noche, acostado en mi cama solitaria, escuché a Lorenzo y Rebeca hablando en la sala. Sus voces llegaban hasta mi cuarto a través de las paredes delgadas. Está más dócil, decía Rebeca. El proceso está funcionando. Sí, respondía Lorenzo. Pronto podremos pasar a la siguiente fase. No entendía de qué hablaban, pero algo en sus tonos me heló la sangre. Había algo siniestro en la manera como planeaban mi vida, como si fuera un problema que resolver en lugar de una persona que amar. Me quedé despierto hasta muy tarde, sintiendo como las paredes de mi propia casa se cerraban sobre mí como las de una tumba. La 3ª semana fue cuando comprendí que había dejado de ser el dueño de mi propia vida. Lorenzo y Rebeca ya no fingían consultarme sobre nada. Tomaban decisiones como si yo fuera un mueble más de la casa, algo que había que tolerar pero que no tenía voz ni voto en los asuntos importantes. Una mañana desperté y encontré que habían cambiado la distribución completa de la sala. El sofá donde Elena y yo solíamos ver televisión cada noche estaba arrinconado contra la pared, como un animal castigado. En su lugar había puesto un sofá nuevo, de cuero negro, que debió costar al menos $1000. Es más moderno, me explicó Rebeca cuando bajé confundido. El viejo ya estaba muy desgastado. Pero ese sofá lo compramos Elena y yo para nuestro aniversario,
protesté débilmente. Tiene valor sentimental. Lorenzo ni siquiera levantó la vista del periódico. Papá, tienes que dejar de vivir en el pasado. Mamá ya no está aquí para verlo. Sus palabras me dolieron más que cualquier golpe físico. El sofá viejo, mi sofá, estaba en el garaje esperando al camión de la basura. Me acerqué a tocarlo una última vez. Los cojines conservaban la forma de nuestros cuerpos después de tantos años de uso. Ahí Elena me consoló cuando perdí mi trabajo a los 60 años. Ahí celebramos los cumpleaños de Lorenzo cuando era niño. Ahí pasamos nuestras últimas noches juntos antes de que el cáncer se la llevara. No puedes estar todo el día ahí parado, me dijo Rebeca desde la puerta del garaje. Ven a desayunar. Tenemos que hablar contigo sobre algunas cosas importantes. Su tono era el mismo que usaría una enfermera con un paciente difícil. Ya no me hablaba como a un adulto, sino como a alguien que había perdido la capacidad de tomar decisiones. Durante el desayuno me entregaron una lista impresa. Estas son las nuevas reglas de la casa, anunció Lorenzo con la seriedad de un director de hospital, para que todos podamos convivir mejor. Leí la lista con creciente horror. No podía usar la cocina sin supervisión. No podía recibir visitas sin aviso previo. No podía hacer llamadas telefónicas después de las 8 de la noche. No podía salir de la casa sin informar a dónde iba y cuándo regresaría. Esto es ridículo, les dije. Soy un adulto de 70 años, no un adolescente rebelde. Rebeca intercambió una mirada significativa con Lorenzo. Damián, estás en una edad donde pueden pasar accidentes. Es por tu propia seguridad. Además, agregó Lorenzo, esta casa ahora también es nuestra responsabilidad. Tenemos que proteger nuestra inversión. Su inversión. Esas palabras resonaron en mi cabeza como campanadas funerarias. Mi casa, el lugar donde construí mi vida con Elena, donde crié a mi hijo, se había convertido en una inversión para ellos. Yo me había convertido en un obstáculo para esa inversión. Ese mismo día desconectaron el teléfono fijo de mi dormitorio. Para evitar que hagas llamadas innecesarias, explicó Rebeca. Las llamadas cuestan dinero, y hay que ser más cuidadosos con los gastos. Pero yo había visto la factura telefónica el mes anterior, $25. Una cantidad ridícula para una familia que acababa de gastar $1000 en un sofá nuevo. El teléfono había sido mi único contacto con el mundo exterior. Mis pocos amigos que aún vivían, mi médico, mi antigua oficina donde a veces llamaba para saludar a excompañeros. Ahora, si quería hacer una llamada, tenía que pedirles permiso y hacerla en su presencia, mientras ellos escuchaban cada palabra que decía. La primera vez que intenté usar esta nueva regla, quise llamar a mi doctor porque me dolía la herida. ¿Realmente es necesario?, preguntó Lorenzo. Las consultas médicas cuestan dinero. ¿No puedes esperar a ver si se te pasa solo? Era mi salud, mi cuerpo, mi dinero el que pagaría la consulta, pero ellos decidían si podía o no buscar atención médica. Rebeca comenzó a controlar también mi correo. Para ayudarte a organizarte mejor, decía mientras revisaba cada sobre que llegaba. Las cartas del banco, los estados de cuenta, las facturas de servicios. Todo pasaba primero por sus manos antes de llegar a las mías. No queremos que te estreses con papeleo innecesario, explicaba con esa sonrisa falsa que había perfeccionado. Un día llegó una carta importante del banco sobre mis ahorros. Rebeca la abrió y la leyó antes que yo. Tu cuenta tiene buen saldo, comentó casualmente. $45,000. Es mucho dinero para que esté ahí sin generar nada. Me arrebató la carta de las manos. Lorenzo y yo podríamos ayudarte a invertir mejor ese dinero. Tenemos experiencia en finanzas. Ese dinero es para mis gastos médicos y emergencias, les dije firmemente. Elena y yo lo ahorramos durante años para nuestra vejez. Lorenzo se acercó con esa expresión que había desarrollado, mezcla de paciencia fingida y condescendencia. Papá, con tu edad, ese dinero podría servirte mejor si está bien invertido. Nosotros sabemos de estas cosas. No confiaba en ellos. Algo en sus miradas me decía que mi dinero correría la misma suerte que mis pertenencias, desaparecería gradualmente con explicaciones convincentes. Esa noche escondí mi chequera en un lugar donde no pudieran encontrarla, dentro de un libro que sabía que nunca leerían. Los días se volvieron una rutina opresiva. Me despertaba cuando ellos decidían, comía lo que ellos preparaban, veía televisión cuando ellos lo permitían. Mi opinión sobre cualquier tema se había vuelto irrelevante.
Cuando intentaba sugerir algo, me interrumpían con frases como a tu edad es normal confundirse o mejor deja que nosotros nos encarguemos de eso. Dejé de sentirme como una persona. Me había convertido en una carga que había que gestionar, un problema que había que resolver. Cuando hablaban de mí en mi presencia, usaban la tercera persona, como si yo no estuviera ahí. Él necesita más vitaminas, él debería caminar más, él está muy deprimido últimamente. Una tarde, mientras fingía dormir mi siesta obligatoria, los escuché hablando en la sala. Está más débil cada día, decía Rebeca. Física y mentalmente. El doctor dice que es normal a su edad. Perfecto, respondió Lorenzo. Eso hará todo más fácil cuando llegue el momento. ¿Qué momento? Esas palabras me llenaron de un terror que no había sentido nunca. Había algo siniestro en su conversación, algo que me hizo entender que mis sospechas no eran paranoia de viejo. Estaban planeando algo, y yo era el obstáculo que había que remover. Esa noche, por primera vez en semanas, me miré al espejo de mi dormitorio. El hombre que me devolvía la mirada era un extraño. Demacrado, encorvado, con ojos apagados. Había perdido al menos 10 kilos desde la cirugía. Mi ropa colgaba de mi cuerpo como trapos en un espantapájaros. Pero más que la apariencia física, lo que me asustó fue darme cuenta de que había perdido algo más importante, mi dignidad. Había permitido que me trataran como un inválido mental, como alguien incapaz de tomar decisiones sobre su propia vida. Había aceptado las migajas de respeto que me ofrecían, agradecido de que al menos me dejaran vivir en mi propia casa. Me senté en el borde de mi cama, en la misma habitación donde Elena y yo habíamos dormido durante 30 años, y por primera vez desde que regresé del hospital, lloré. Lloré por la casa que ya no era mía, por las pertenencias que habían desaparecido, por la familia que había perdido sin darme cuenta. Pero sobre todo, lloré por el hombre que había sido y que parecía haber muerto junto con Elena. Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras me daba cuenta de una verdad terrible. Si no hacía algo pronto, iba a morir en esta cama, solo y olvidado, sin haber recuperado jamás el control de mi propia vida. Lorenzo y Rebeca no me estaban cuidando, me estaban enterrando vivo, día a día, decisión tras decisión. Pero en medio de esa desesperación, sentí algo que no había experimentado en semanas, una chispa de rabia. Una pequeña llama de indignación que se encendió en lo más profundo de mi pecho. Tal vez aún no estaba completamente derrotado. Tal vez quedaba algo del hombre que había sido, esperando el momento adecuado para resurgir. El momento que cambiaría todo llegó de la manera más inesperada. Era un jueves por la tarde, durante mi siesta forzada, cuando escuché voces familiares en el jardín. Me acerqué sigilosamente a la ventana y vi a Cassandra, mi nieta, hablando con alguien por teléfono. Su voz llegaba clara a través del cristal abierto. No, mamá, no puedo seguir callándome, decía con voz temblorosa. Lo que están haciendo con el abuelo está mal. Muy mal. Hubo una pausa larga. Sí, sé que papá es tu hijo, pero eso no justifica nada. El abuelo está enfermo y ellos lo están tratando como si fuera su enemigo. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Cassandra era la única que parecía darse cuenta de lo que estaba pasando. Durante estas semanas había notado sus miradas de preocupación, la forma en que me sonreía con tristeza cuando sus padres no estaban viendo. Pero nunca pensé que ella entendiera realmente la magnitud de la situación. Maite, tienes que venir, continuó Cassandra. Tienes que ver con tus propios ojos lo que está pasando aquí. Papá y mamá han perdido la cabeza completamente. Maite era mi nuera, la esposa de mi hijo menor Ezequiel, que vivía en otra ciudad. Siempre había sido una mujer sensata, diferente a Rebeca en todos los sentidos. Escuché pasos en la escalera y rápidamente me alejé de la ventana, fingiendo que acababa de despertar. Lorenzo entró sin tocar la puerta, una costumbre que había desarrollado recientemente. Papá, necesitamos hablar, me dijo con esa seriedad que había adoptado para todo. Rebeca y yo hemos estado pensando en tu situación. ¿Mi situación?, pregunté, aunque ya temía la respuesta. Sí, tu salud, tu edad, la casa. Todo esto se está volviendo muy complicado para nosotros. Se sentó en la silla junto a mi cama sin esperar invitación. Hemos estado viendo algunas opciones para ti. Lugares donde podrías estar mejor cuidado. El aire se volvió denso. ¿Qué tipo de lugares? Residencias para adultos mayores. Lugares especializados donde tendrías enfermeras las 24 horas, actividades programadas, gente de tu edad. Su voz sonaba ensayada, como si hubiera practicado este discurso frente al espejo.
No necesito una residencia, le dije con más firmeza de la que había mostrado en semanas. Esta es mi casa. Aquí está mi vida, mis recuerdos. Lorenzo suspiró con exasperación. Papá, sé realista. Ya no puedes cuidarte solo. Lo hemos visto estos días. Necesitas ayuda constante. La ayuda que necesito la puedo tener aquí, en mi casa. No podemos dedicar nuestras vidas enteras a cuidarte, replicó con dureza. Rebeca y yo tenemos nuestros propios planes, nuestros propios sueños. No podemos sacrificar nuestro futuro por... Se detuvo, pero las palabras no dichas flotaron en el aire como veneno. Por tu padre enfermo, completé la frase por él. Lorenzo no negó mis palabras. Mira, hemos visto una residencia muy bonita en las afueras. San Rafael Gardens. Cuesta $2,000 al mes, pero vale la pena. Tienes el dinero suficiente para pagarlo durante años. Ahí estaba. Mi dinero. Los $45,000 que Elena y yo ahorramos durante décadas. ¿Y qué pasaría con la casa?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Bueno, alguien tendría que encargarse de ella. No puede quedarse vacía. Sus ojos brillaron con codicia mal disimulada. Rebeca y yo podríamos mudarnos aquí temporalmente, para cuidarla. Temporalmente. Hasta que decidas qué hacer con ella. Venderla, tal vez. Una casa de este tamaño es demasiado trabajo para mantener vacía. Lorenzo ya tenía todo planeado. La residencia donde me encerrarían, la casa que se apropiarían, el dinero que administrarían. Solo faltaba que yo firmara mi propia sentencia de destierro. No voy a ninguna residencia, declaré con una voz que me sorprendió por su firmeza. Esta es mi casa y aquí me voy a quedar. Lorenzo se puso de pie bruscamente. Papá, no tienes opción. Tu salud está deteriorándose. Tu mente también. Hemos consultado con abogados. ¿Abogados? Sí, sobre tutela. Si no puedes tomar decisiones racionales sobre tu bienestar, la ley permite que tu familia lo haga por ti. Sus palabras fueron como dagas de hielo. Habían consultado sobre cómo quitarme legalmente el control de mi vida. No estoy loco, protesté. Un poco confundido, tal vez. Deprimido por la muerte de mamá, por la cirugía. Pero con el tiempo adecuado, puedes empeorar. Es mejor prevenir que lamentar. Lorenzo ya no fingía compasión. Su máscara había caído completamente. Esa noche no pude dormir. Las palabras de Lorenzo resonaban en mi cabeza como campanas funerarias. Tutela. Residencia. $2,000 al mes. Mi casa ocupada por ellos. Mi dinero gastándose lentamente mientras yo languidecía en un geriátrico, esperando la muerte. A las 2 de la mañana escuché voces en la sala. Me levanté con cuidado y me acerqué a la escalera. Lorenzo, Rebeca y otra voz que no reconocía hablaban en susurros. Me asomé ligeramente y vi a un hombre de traje sentado en mi sofá nuevo. El proceso de tutela puede tomar entre 2 y 3 meses, decía el hombre. Necesitamos evidencia médica de que no puede cuidarse solo. Reportes de comportamiento errático, olvidos, decisiones irracionales. Eso no será problema, respondió Rebeca. Hemos estado documentando todo. Su negativa a aceptar ayuda, su obsesión con los objetos del pasado, su aislamiento social. Perfecto, continuó el abogado. Una vez establecida la tutela, ustedes tendrán control completo sobre sus finanzas y decisiones médicas. Podrán vender la casa si consideran que es lo mejor para él. Lorenzo sonrió. ¿Y él no podrá hacer nada para impedirlo? Nada. Una vez que un juez declare que no tiene capacidad para tomar decisiones, su opinión deja de tener valor legal. Sentí que el mundo se desplomaba bajo mis pies. No era solo una residencia. Era la pérdida total de mi libertad, de mi dignidad, de mi derecho a existir como ser humano autónomo. Me estaban planeando una muerte civil, legal y completa. Hay otro tema, dijo Rebeca en voz más baja. Su testamento actual nos deja la casa, pero hay algunas cuentas bancarias que podríamos optimizar antes de que entre en la residencia. El abogado asintió. Hay formas legales de proteger los activos familiares. Transferencias preventivas, reorganización de propiedades. Estaban hablando de robarme. De forma legal, sistemática, pero robo al fin. Mi casa, mi dinero, mi vida entera sería suya antes de que yo siquiera muriera. Y lo peor de todo era que lo estaban haciendo con la bendición de la ley. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó Lorenzo.
Mientras más pronto inicien el proceso, mejor, respondió el abogado. Los adultos mayores pueden tener momentos de lucidez inesperados. Es mejor actuar mientras está débil y desorientado por la cirugía. Regresé a mi cuarto con piernas temblorosas. Me senté en el borde de la cama, tratando de procesar lo que había escuchado. Mi propio hijo, la sangre de mi sangre, había contratado a un abogado para destruir mi vida. No era solo negligencia o egoísmo. Era una conspiración calculada y fría. Pero en medio de la desesperación, recordé las palabras de Cassandra en el jardín. Ella sabía que algo estaba mal. Ella había llamado a Maite. Tal vez, solo tal vez, no estaba completamente solo en esta guerra que ni siquiera sabía que se estaba librando hasta ahora. Me acerqué a la ventana y miré la luna llena que iluminaba el jardín donde Elena y yo solíamos caminar cada noche. Elena, susurré a la oscuridad, necesito tu fuerza ahora más que nunca. Nuestro hijo se ha convertido en un extraño, y necesito encontrar la manera de luchar. El viento movió las cortinas y por un momento sentí como si Elena estuviera ahí conmigo, recordándome que el hombre que había construido una vida desde la nada, que había criado una familia y levantado un hogar, aún existía en algún lugar dentro de este cuerpo cansado. Por primera vez en semanas, sentí algo parecido a la determinación. No iba a rendirme sin luchar. No iba a permitir que convirtieran mis últimos años en una humillación prolongada. Si querían guerra, la tendrían. Pero esta vez, yo también tendría un plan. Mañana comenzaría a buscar aliados. Mañana empezaría a documentar sus abusos. Mañana iniciaría mi propia conspiración, no para destruir, sino para sobrevivir. Porque por primera vez entendí que esto no era solo sobre una casa o dinero. Era sobre el derecho fundamental de morir con dignidad, en mis propios términos. Tenía que actuar rápido. Y tenía que ser inteligente, porque mi vida dependía de ello. El viernes por la mañana desperté con una claridad mental que no había sentido en semanas. La conversación nocturna que había escuchado había encendido algo dentro de mí, la urgencia de la supervivencia. Tenía que actuar, pero tenía que ser inteligente. Un movimiento en falso y acelerarían sus planes de internarme. Fingí estar más débil de lo que realmente me sentía. Durante el desayuno dejé que Rebeca me ayudara a cortar el pan, gemí un poco al levantarme de la silla, actuando el papel del anciano indefenso que ellos querían ver. «Estás mejor hoy», comentó Lorenzo con satisfacción. «Más cooperativo». Si supiera que mi cooperación era parte de una estrategia. Esperé hasta que salieran de compras para hacer mi primera llamada. Con manos temblorosas marqué el número de mi viejo amigo Ezequiel, mi único amigo real que quedaba vivo. Habíamos trabajado juntos en la misma empresa durante 20 años, antes de que ambos nos jubiláramos. «Damián, qué sorpresa», contestó con genuina alegría. «Hace semanas que no sé de ti. ¿Cómo te fue con la cirugía?». Su voz cálida me reconfortó inmediatamente. «Ezequiel, necesito verte urgentemente», le dije en voz baja. «¿Puedes venir a mi casa?». «Por supuesto, amigo. ¿Está todo bien? Suenas extraño». «No puedo hablar por teléfono. Ven cuando puedas, pero no les digas a Lorenzo ni a Rebeca que vienes. Diles que vas de paso por el barrio». Hubo una pausa. «Damián, me estás asustando. ¿Qué está pasando?». «Todo te lo explico cuando llegues. Solo, ven pronto». Ezequiel llegó 2 horas después. Lo vi desde la ventana de mi cuarto, caminando por la acera con su bastón y su paso cuidadoso de hombre de 68 años. Bajé rápidamente y le abrí la puerta antes de que tocara el timbre. «Tienes muy mala cara», fue lo primero que me dijo. «Has perdido mucho peso». Lo hice pasar rápidamente al estudio, el único cuarto donde sabía que podíamos hablar sin ser escuchados. Durante la siguiente hora le conté todo. Cada humillación, cada objeto desaparecido, cada regla impuesta, la conversación nocturna con el abogado. Ezequiel me escuchó en silencio, su rostro se iba ensombreciendo con cada detalle. «Hijo de puta», murmuró finalmente. «Perdón por la expresión, pero tu hijo se ha convertido en un hijo de puta». Sus palabras, aunque crudas, me hicieron sentir validado. No estaba loco. No estaba imaginando cosas. «¿Qué puedo hacer?», le pregunté. «Si inicio un proceso legal, ellos acelerarán el de tutela. Si me resisto demasiado, dirán que estoy perdiendo la razón». Ezequiel se quedó pensativo. «Necesitas ayuda profesional. Un abogado propio, alguien que pueda proteger tus intereses. ¿Conoces a alguien?». «Mi sobrino Carlos es abogado».
Se especializa en derecho familiar y casos de abuso a adultos mayores. Es discreto y honesto. Ezequiel sacó su teléfono. Le voy a hablar ahora mismo. Pero vendrá hasta acá. Lo convenceré. Este tipo de casos le hierven la sangre. Mientras Ezequiel hablaba por teléfono, yo vigilaba por la ventana. Lorenzo y Rebeca seguían fuera, pero podían regresar en cualquier momento. Carlos puede venir mañana sábado, me informó Ezequiel. Pero necesita que le tengas toda la documentación lista. Estados de cuenta, escrituras de la casa, cualquier papel importante. La mayoría está en la caja fuerte de mi estudio, le dije. Pero ellos han estado revisando mi correo. Pueden saber de mis cuentas bancarias. Entonces mañana vamos a ir al banco, decidió Ezequiel. Necesitas proteger tu dinero antes de que ellos encuentren la manera de acceder a él. Escuchamos el motor del auto de Lorenzo en la entrada. Tienes que irte, le dije urgentemente. Si te ven aquí harán preguntas. Ezequiel me abrazó fuertemente. Resiste, amigo. No estás solo en esto. Mañana empezamos a luchar. Lo acompañé hasta la puerta trasera y lo vi alejarse por el jardín hacia la calle paralela. Cuando Lorenzo y Rebeca entraron, yo estaba en mi lugar habitual en el sofá, fingiendo ver televisión. ¿Cómo has estado?, preguntó Rebeca con esa falsa solicitud que había perfeccionado. Bien, respondí. Un poco cansado. Esa noche fingí irme a dormir temprano, pero en realidad me quedé despierto organizando mi plan. Saqué silenciosamente todos los documentos importantes de la caja fuerte, las escrituras de la casa, los estados de cuenta bancarios, mi testamento, las pólizas de seguro. Los escondí debajo del colchón, el lugar menos sofisticado pero más seguro que se me ocurrió. El sábado por la mañana les dije que me sentía mal del estómago y que prefería quedarme en cama. Es normal después de una cirugía, comentó Lorenzo sin mostrar preocupación real. Descansa todo lo que necesites. Era exactamente lo que esperaba que dijera. Ezequiel llegó a las 10 con Carlos, un hombre de unos 40 años con aspecto serio pero amable. Mi tío me contó su situación, me dijo sin preámbulos. He visto casos similares. Lo que le están haciendo es abuso financiero y emocional. Sus palabras me dieron una extraña sensación de alivio. Tenía nombre lo que me estaba pasando. ¿Puedo hacer algo legalmente? Mucho, respondió Carlos mientras revisaba mis documentos. Pero tenemos que actuar rápido. Si ellos ya consultaron sobre tutela, es solo cuestión de tiempo antes de que presenten la solicitud. ¿Cuánto tiempo tengo? Días, tal vez semanas. Depende de qué tan organizados estén. Carlos revisó mis estados de cuenta con atención profesional. 45,000 en ahorros, la casa pagada, un seguro de vida por $100,000. Silbó admirativamente. Entiendo por qué quieren sacarlo de aquí. Está hablando de mucho dinero. ¿Qué me recomienda? Primero, vamos a proteger sus activos. Necesitamos sacar su dinero de cuentas donde ellos podrían eventualmente acceder y ponerlo en una cuenta nueva, en otro banco. Eso es legal. Completamente. Es su dinero. Mientras sea competente mentalmente, puede hacer lo que quiera con él. Segundo, continuó Carlos, vamos a documentar todo lo que han hecho. Fotos de los objetos que desaparecieron, grabaciones de conversaciones si es posible, testimonio de testigos. Miró a Ezequiel. Usted puede testificar sobre el cambio que ha visto en él desde que llegaron. Tercero, necesitamos una evaluación psicológica independiente que demuestre que usted está mentalmente competente. Eso neutralizará cualquier intento de tutela. Carlos cerró su portafolio. Pero lo más importante es que esté preparado para una batalla legal. Ellos no van a rendirse fácilmente. ¿Cuánto va a costar todo esto? Mi consulta hoy es gratis. Si decidimos seguir adelante, mis honorarios serán de $500 por hora. Un caso como este podría costar entre $5 y $10,000, dependiendo de cuánto se complique. Pensé en Elena, en los años que trabajamos para ahorrar ese dinero. Hagámoslo, decidí. Prefiero gastar mi dinero defendiéndome que permitir que me lo roben lentamente. Ezequiel sonrió. Ese es el Damián que recuerdo. El hombre que nunca se rendía ante nada. Carlos se puso de pie. Perfecto. Mañana lunes vamos al banco. Mientras tanto, actúe normal. No haga nada que los haga sospechar. Después de que se fueron, me senté en mi estudio sintiéndome diferente. Por primera vez en semanas no me sentía como una víctima indefensa.
Tenía un plan, tenía aliados, tenía esperanza. La guerra apenas estaba comenzando, pero por lo menos ahora tenía armas para luchar. Esa noche, durante la cena, observé a Lorenzo y Rebeca con nuevos ojos. Ya no me intimidaban. Los veía como lo que realmente eran, dos personas codiciosas que habían subestimado gravemente a su presa. Habían pensado que era un viejo confundido y débil. Estaban a punto de descubrir que habían despertado algo mucho más peligroso, un hombre con nada que perder y todo por recuperar. «Estás más animado hoy», comentó Rebeca. «Sí», respondí con una sonrisa que esperaba que interpretaran como resignación. «Estoy empezando a aceptar las cosas como son». Si supieran que mi aceptación era en realidad una declaración de guerra. Una guerra silenciosa, legal, pero despiadada. Una guerra que pensaba ganar a cualquier costo. Porque había recordado algo fundamental: yo no era solo Damián Fonseca, el viejo enfermo que habían estado humillando. Era Damián Fonseca, el hombre que había construido una vida desde cero, que había enfrentado la muerte de su esposa y había sobrevivido. Y ese hombre no se iba a rendir sin la pelea de su vida. El lunes por la mañana despertó con una determinación férrea corriendo por mis venas. Hoy comenzaría la contraofensiva. Carlos había llegado temprano, a las 8, cuando Lorenzo y Rebeca todavía dormían. Lo hice entrar por la puerta trasera como habíamos acordado. ¿Está listo para esto?, me preguntó mientras revisaba los documentos que había preparado. Más que listo, respondí. He estado listo desde hace semanas sin saberlo. Carlos sonrió. Perfecto. Vamos a darles una lección que no van a olvidar. Salimos de la casa discretamente. Le había dicho a Rebeca que iría a caminar al parque, algo que hacía ocasionalmente desde mi recuperación. Nunca sospecharía que en realidad iba a proteger mi patrimonio de sus garras codiciosas. El banco estaba a solo 10 minutos en auto. Carlos había traído toda la documentación necesaria. Vamos a abrir una cuenta en un banco diferente, me explicó durante el trayecto. Uno donde ellos no tengan ningún tipo de acceso o información. Y vamos a mover todo su dinero ahí hoy mismo. En el Banco Nacional me atendió una gerente llamada Patricia, una mujer de unos 50 años con aspecto profesional. Carlos le explicó la situación sin entrar en detalles íntimos. Mi cliente necesita reorganizar sus finanzas por motivos de seguridad familiar, le dijo discretamente. Patricia asintió con comprensión. Vemos estos casos más seguido de lo que la gente imagina, comentó mientras preparaba los formularios. Adultos mayores que necesitan proteger sus activos de familiares, problemáticos. La palabra flotó en el aire con todo su peso. ¿Cuánto tiempo tomará transferir los fondos?, pregunté. Si son del mismo banco, puede ser inmediato. Si son de bancos diferentes, máximo 24 horas, respondió Patricia. ¿De qué banco viene el dinero? Banco Internacional, le dije. Son $45,000 en una cuenta de ahorros. Perfecto. Podemos hacer la transferencia hoy mismo. ¿Quiere que abramos también una cuenta corriente nueva? Carlos intervino. Sí, y queremos que ninguna información sobre estas cuentas pueda ser proporcionada a terceros sin autorización expresa y por escrito del señor Fonseca. Patricia tomó nota cuidadosamente. Entendido. También podemos configurar alertas por mensaje de texto para cualquier movimiento en las cuentas. Excelente idea, dijo Carlos. Y queremos que todo el correo bancario vaya a una dirección diferente. Me dio la dirección de su oficina. Mientras Patricia procesaba los papeles, sentí una mezcla de nervios y emoción. Estaba dando el primer paso real para recuperar el control de mi vida. ¿Se arrepiente?, me preguntó Carlos en voz baja. Para nada, respondí. Solo lamento no haberlo hecho antes. La transferencia se completó en 2 horas. $45,000 que Elena y yo habíamos ahorrado con tanto sacrificio ahora estaban a salvo, fuera del alcance de Lorenzo y Rebeca. ¿Y ahora qué?, pregunté cuando salimos del banco. Ahora vamos a la segunda fase, me dijo Carlos con una sonrisa que me gustó mucho. Vamos a ver a un psicólogo forense que conozco. Necesitamos una evaluación oficial que demuestre que usted está perfectamente capacitado para tomar decisiones. La consulta con el doctor Roberto Méndez fue reveladora. Era un hombre mayor, de unos 60 años, con décadas de experiencia en casos legales. He leído su expediente médico, me dijo después de una evaluación de 2 horas. Su cirugía fue exitosa, su recuperación es normal, y mentalmente está perfectamente competente. ¿Eso servirá en un tribunal? Absolutamente.
Voy a emitir un reporte completo que certifique su capacidad mental. Cualquier intento de tutela contra usted será muy difícil de sostener con esta documentación. El doctor Méndez se quitó los lentes. Si me permite preguntarle, ¿qué tipo de persona intenta quitarle la autonomía a su propio padre? El tipo de persona que ve a su padre como un obstáculo para su herencia, respondí con amargura. El doctor asintió tristemente. Veo casos así cada mes. Familias que no pueden esperar a que sus padres mueran naturalmente. Regresé a casa a las 3 de la tarde, justo a tiempo para mi siesta programada. Lorenzo y Rebeca no notaron nada diferente. ¿Cómo estuvo tu caminata?, preguntó Rebeca sin mucho interés. Bien, me ayudó a despejarme, respondí honestamente. Me había despejado más de lo que ella podía imaginar. Esa tarde, mientras fingía ver televisión, observé a Lorenzo y Rebeca con nuevos ojos. Ellos creían que tenían todo bajo control, que yo era una presa fácil esperando a ser devorada. No sabían que acababa de mover la pieza más importante del tablero fuera de su alcance. Al día siguiente, martes, Carlos llamó para confirmar que todo había salido perfecto. Sus nuevas cuentas están activas, el reporte psicológico está listo, y tengo una propuesta adicional, me dijo. ¿Qué tipo de propuesta? ¿Qué opinaría de vender la casa? La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Vender mi casa? Pero es mi hogar. Escúcheme. Si vende la casa ahora, ellos no pueden reclamar tutela sobre algo que ya no existe. Además, puede comprar algo más pequeño, más manejable, y tener dinero extra para vivir cómodamente. Pero Lorenzo y Rebeca. Exactamente. Si vende la casa, tendrán que irse. No tendrán base legal para quedarse, no tendrán justificación para cuidarlo, y sobre todo, no tendrán acceso a su patrimonio. La idea era audaz, casi temeraria. ¿Cuánto vale mi casa? He hecho una evaluación preliminar. En el mercado actual, podría obtener entre 120 y 140 mil dólares. Es una propiedad excelente en una zona premium. La cifra me sorprendió. Elena y yo la habíamos comprado por 30 mil dólares hace 30 años. ¿Y dónde viviría yo? Hay apartamentos muy dignos para adultos mayores, lugares con seguridad, servicios médicos cercanos, comunidades activas. Por 40 mil dólares puede comprar algo perfecto. Carlos hizo una pausa. Piénselo. Tendría su propia vida, su independencia, y más de 100 mil dólares adicionales. La idea me daba vértigo. Vender la casa significaba cortar el último lazo con Elena, con nuestros recuerdos juntos. Pero también significaba libertad total. ¿Cuánto tiempo tomaría? Si encuentra comprador rápido, 2 o 3 semanas. He hablado con un agente inmobiliario que se especializa en ventas urgentes. Y ellos no podrán hacer nada para impedirlo. Nada. La casa está a su nombre únicamente. Mientras sea competente mentalmente, puede venderla a quien quiera, cuando quiera. Carlos parecía entusiasmado con la idea. Sería la jugada perfecta. Los dejaría sin nada. Esa noche no pude dormir. La idea de vender la casa me atormentaba y me emocionaba al mismo tiempo. Por un lado, perdería el lugar donde había construido mi vida con Elena. Por otro, recuperaría mi libertad y mi dignidad. Me levanté silenciosamente y caminé por la casa en la oscuridad. Cada cuarto tenía recuerdos. La cocina donde Elena preparaba mis comidas favoritas, la sala donde veíamos televisión cada noche, el dormitorio donde habíamos dormido juntos durante 30 años. Pero también recordé las últimas semanas. Esta casa ya no era mi hogar. Se había convertido en mi prisión. Lorenzo y Rebeca la habían contaminado con su codicia, la habían vaciado de amor y llenado de resentimiento. Ya no olía a hogar, olía a conspiración. Me detuve frente a la ventana del estudio, mirando el jardín que Elena cuidaba con tanto amor. ¿Qué harías tú, amor?, susurré a la oscuridad. ¿Lucharías por una casa que ya no es un hogar, o buscarías un nuevo lugar donde ser feliz? El viento movió las cortinas y por un momento sentí la presencia de Elena. No como un fantasma, sino como una certeza cálida en mi pecho. Elena siempre había sido práctica, siempre había puesto la felicidad antes que las posesiones materiales. Una casa es solo madera y cemento, solía decir. Un hogar está donde están las personas que te aman. En esta casa ya no había personas que me amaran. Solo había depredadores esperando mi muerte para repartirse los despojos. Elena estaría conmigo donde quiera que fuera, porque ella vivía en mi corazón, no en estas paredes.
Al amanecer había tomado mi decisión. Llamé a Carlos desde el teléfono del estudio. Quiero vender la casa, le dije sin preámbulos. ¿Estás seguro?, preguntó. Completamente seguro. ¿Cuándo podemos empezar? Hoy mismo. Puedo traer al agente inmobiliario esta tarde. Pero tenemos que ser discretos. Si Lorenzo y Rebeca se enteran antes de tiempo, podrían complicar las cosas. Entendido. ¿A qué hora? A las 2. Dígales que va a recibir a un técnico para revisar algo de la casa. Colgué el teléfono sintiéndome extrañamente liberado. En pocas horas comenzaría el proceso que cambiaría mi vida para siempre. Lorenzo y Rebeca creían que me tenían atrapado, pero estaba a punto de darles la sorpresa de sus vidas. La guerra había comenzado oficialmente, y esta vez, yo tenía la ventaja del factor sorpresa. El momento de la verdad llegó un viernes por la noche, exactamente 3 semanas después de que Carlos y yo iniciáramos nuestro plan. La casa ya estaba vendida. El contrato se había firmado esa misma mañana por $135,000, $5,000 más de lo que esperábamos. El comprador, un joven matrimonio, pagaría en efectivo y quería tomar posesión en 10 días. Lorenzo había organizado una reunión familiar para esa noche. Había invitado a Cassandra, a sus 2 hijos pequeños, e incluso había llamado a Ezequiel y a Maite para que vinieran desde la otra ciudad. Queremos hablar de tu futuro, papá, me había dicho esa mañana con esa sonrisa falsa que ya conocía tan bien. Es importante que toda la familia esté presente. Yo sabía exactamente de qué querían hablar. Era la noche en que planeaban anunciarme oficialmente que me internarían en la residencia San Rafael Gardens. Habían preparado todo, los papeles de internación, el proceso de tutela ya iniciado en secreto, probablemente hasta tenían la fecha de traslado. Lo que no sabían era que yo también tenía una sorpresa preparada. A las 7 de la noche estábamos todos reunidos en la sala. Lorenzo presidía la reunión sentado en el sofá nuevo que había comprado con mi dinero. Rebeca estaba a su lado, con esa expresión de falsa preocupación que había perfeccionado. Cassandra parecía incómoda, mirándome con ojos tristes. Ezequiel y Maite habían llegado 1 hora antes, confundidos por la urgencia de la convocatoria. Bueno, familia, comenzó Lorenzo con solemnidad teatral, los hemos reunido porque necesitamos tomar una decisión importante sobre papá. Me miró como si fuera un problema médico a resolver. Su salud se ha deteriorado mucho desde la cirugía, y Rebeca y yo estamos muy preocupados. ¿Deteriorado cómo?, preguntó Ezequiel con sospecha. A mí me parece que Damián está bien. Lorenzo intercambió una mirada significativa con Rebeca. Tío Ezequiel, entendemos que no has estado aquí día a día para verlo. Pero papá ha mostrado signos preocupantes. Confusión, olvidos, decisiones irracionales. Eso es mentira, intervino Cassandra súbitamente. Todos se voltearon a mirarla. Abuelo no está confundido. Está triste, está solo, pero no está confundido. Lorenzo la miró con severidad. Cassandra, eres muy joven para entender estas cosas. Soy lo suficientemente mayor para ver cuando alguien está siendo maltratado, replicó mi nieta con valentía. Lo que han hecho con el abuelo estos meses es horrible. Cassandra, la regañó Rebeca. No sabes de lo que hablas. Hemos cuidado a tu abuelo día y noche. ¿Cuidado? Cassandra se puso de pie. ¿Llaman cuidado a tirar sus cosas, cambiar las cerraduras, tratarlo como si fuera un inútil? El ambiente se tensó inmediatamente. Lorenzo estaba perdiendo el control de su narrativa cuidadosamente construida. El punto, continuó Lorenzo elevando la voz, es que papá necesita cuidado profesional. Hemos encontrado una residencia excelente donde... No, lo interrumpí con voz firme. No voy a ninguna residencia. Papá, no tienes opción, dijo Lorenzo con esa dureza que había mostrado tantas veces en privado. Ya hemos iniciado el proceso de tutela. Un médico certificó que no puedes cuidarte solo. Sacó unos papeles de un folder. Esto es solo una formalidad. La decisión ya está tomada. ¿Un médico certificó qué?, preguntó Maite con indignación. ¿Cuándo? ¿Qué médico? Un especialista en geriatría, respondió Rebeca. Alguien que sabe de estas cosas. ¿Y Damián estuvo presente en esa evaluación?, preguntó Ezequiel. Lorenzo vaciló. Bueno, no fue necesario. El médico revisó su historial médico y... Eso es una farsa, gritó Cassandra. No pueden decidir sobre la vida del abuelo sin que él esté presente. Era mi momento.
Me puse de pie lentamente, sintiendo todas las miradas sobre mí. Familia, dije con voz clara y fuerte, yo también tengo algunos anuncios que hacer esta noche. Lorenzo frunció el ceño. Papá, siéntate. Estamos tratando de... No, dije con autoridad. Ahora me toca hablar a mí. Durante meses he escuchado sus planes para mi vida. Esta noche van a escuchar los míos. Saqué de mi bolsillo los documentos que Carlos había preparado. Primero, quiero que sepan que ayer me sometí a una evaluación psicológica completa con el doctor Roberto Méndez, un psicólogo forense reconocido por los tribunales. Las caras de Lorenzo y Rebeca palidecieron. Según su reporte oficial, estoy perfectamente capacitado mental y físicamente para tomar todas mis decisiones. Segundo, continué disfrutando de sus expresiones de shock. Ayer también terminé de transferir todos mis activos financieros a nuevas cuentas bancarias donde ustedes no tienen, ni tendrán jamás, ningún tipo de acceso. ¿Qué? Lorenzo se puso de pie bruscamente. ¿De qué estás hablando? Estoy hablando de mis $45,000 que pensaban administrar cuando me declararan incapaz, respondí con calma. Dinero que ahora está completamente fuera de su alcance. Rebeca se había puesto roja de ira. No puedes hacer eso. Somos tu familia. Exacto. Son mi familia. No mis tutores, no mis guardianes, no los administradores de mi patrimonio. Mi voz se hizo más dura. Son mi familia, y así es como me han tratado. Pero papá, Lorenzo intentó recuperar el control. Sin ese dinero no puedes pagar la residencia. Tienes razón, lo interrumpí con una sonrisa. No puedo pagar la residencia. Afortunadamente, no voy a necesitarla. Hice una pausa dramática, saboreando el momento. Porque esta casa ya está vendida. El silencio que siguió fue ensordecedor. Lorenzo y Rebeca me miraban como si acabara de anunciar que venía de Marte. ¿Qué dijiste?, susurró Lorenzo. Dije que la casa está vendida. Firmé el contrato esta mañana. $135,000. Los nuevos propietarios toman posesión en 10 días. Saqué el contrato de venta y lo puse sobre la mesa. Todo completamente legal. Todo ya finalizado. Eso es imposible, gritó Rebeca. No puedes vender la casa sin consultarnos. ¿Por qué no?, pregunté con inocencia fingida. Es mi casa. Está a mi nombre. Soy mentalmente competente. ¿Por qué no podría venderla? Lorenzo se abalanzó hacia los documentos. Esto tiene que ser una broma. Esto no puede ser real. Sus manos temblaban mientras leía el contrato. Un momento. ¿Y nosotros qué? ¿Dónde vamos a vivir? Ese no es mi problema, respondí con frialdad. Ustedes vinieron aquí como invitados. Los invitados se van cuando el anfitrión se los pide. Miré a Lorenzo directo a los ojos. Los estoy pidiendo que se vayan. Tienen 10 días para encontrar otro lugar. Esto es una locura, gritó Rebeca. Llama a la policía, Lorenzo. Esto tiene que ser ilegal. No hay nada ilegal, intervino Ezequiel, que había estado sonriendo durante toda mi presentación. Damián es dueño de la casa y puede hacer con ella lo que le dé la gana. ¿Tú sabías de esto?, lo acusó Lorenzo. Por supuesto que lo sabía, respondió Ezequiel con orgullo. He estado ayudando a tu padre a recuperar su dignidad después de meses de abuso. ¿Abuso? Rebeca se puso histérica. Nosotros lo hemos cuidado. Le hemos dado todo. Me han dado reglas, horarios, humillaciones y desprecio, repliqué. Lo único que querían darme era una celda en un geriátrico para poder robarse mi herencia. Cassandra comenzó a aplaudir. ¡Bravo, abuelo! ¡Bravo! Sus aplausos resonaron en la sala como música celestial. Maite también sonreía ampliamente. Me parece perfecto, Damián. Era hora de que pusieras límites. Lorenzo parecía un animal acorralado. Papá, no puedes hacernos esto. Somos tu familia. Tenemos hijos pequeños. ¿Dónde vamos a vivir? Deberían haber pensado en eso antes de planear internarme contra mi voluntad, respondí sin misericordia. Deberían haber pensado en eso antes de tratarme como si fuera un estorbo en mi propia casa. Pero el dinero de la casa, intentó Rebeca. El dinero de la casa es mío, la corté. Como siempre ha sido. Como siempre debió seguir siendo. ¿Y tu testamento?, preguntó Lorenzo desesperadamente. ¿Seguimos siendo tus herederos? La pregunta me dolió más de lo que esperaba.
No lo sé, Lorenzo. Eso dependerá de cómo se comporten durante estos últimos 10 días. Hasta ahora, no me han dado muchas razones para dejarles nada. Lorenzo se desplomó en el sofá, con la cabeza entre las manos. Rebeca lloraba de rabia e impotencia. Los niños pequeños, que no entendían qué pasaba, comenzaron a llorar también por el ambiente tenso. Hay algo más, agregué para terminar de enterrar sus esperanzas. Mi abogado ha documentado todo lo que han hecho durante estos meses. El maltrato emocional, el abuso financiero, las amenazas de tutela forzada. Si intentan cualquier tipo de represalia legal contra mí, estamos preparados para contrademandar. Me dirigí hacia la escalera, sintiéndome más alto de lo que me había sentido en meses. Ahora, si me disculpan, me voy a dormir. Ha sido un día muy productivo. Me detuve en el primer escalón. Y mañana comenzaré a buscar mi nuevo hogar. Un lugar donde pueda vivir con dignidad, rodeado de personas que realmente me aprecien. Subí las escaleras lentamente, escuchando el caos que había dejado abajo. Gritos, llantos, acusaciones mutuas. El sonido de una familia que se desintegraba porque había sido construida sobre codicia en lugar de amor. Me senté en el borde de mi cama, exhausto pero triunfante. Había recuperado mi vida, mi dignidad, mi libertad. Lorenzo y Rebeca habían aprendido una lección que nunca olvidarían. Nunca subestimes a un hombre que ya no tiene nada que perder. Era la primera noche en meses que me acosté sintiéndome como el dueño de mi propio destino. Los 10 días que siguieron a mi declaración de guerra fueron los más liberadores de mi vida. Lorenzo y Rebeca se movían por la casa como fantasmas derrotados, empacando sus pertenencias con una mezcla de rabia contenida y desesperación. Ya no me dirigían la palabra, excepto para lanzarme miradas de odio cuando pensaban que no los veía. El lunes por la mañana, Carlos me acompañó a ver varios apartamentos. El tercero que visitamos me enamoró instantáneamente. Era un condominio de 2 habitaciones en una zona tranquila, con vista al parque donde Elena y yo solíamos caminar. Tenía cocina moderna, baño adaptado para adultos mayores, y lo más importante, una terraza donde podría tomar café cada mañana viendo el amanecer. ¿Cuánto cuesta?, pregunté a la agente inmobiliaria. $42,000, respondió. Incluye todos los servicios, seguridad las 24 horas, y hay un centro médico a 2 cuadras. Era perfecto. Firmé el contrato esa misma tarde. Ezequiel me ayudó con la mudanza. ¿No te da nostalgia dejar la casa?, me preguntó mientras empacábamos mis libros favoritos. Para nada, respondí honestamente. Esa casa murió cuando murió Elena. Lo que estoy dejando atrás es solo un edificio lleno de malos recuerdos recientes. Cassandra llegó el miércoles para ayudarme. Abuelo, estoy tan orgullosa de ti, me dijo mientras seleccionábamos las fotografías que me llevaría. Nunca pensé que tendrías el valor de enfrentarlos así. Yo tampoco, admití. Pero a veces la desesperación te da fuerzas que no sabías que tenías. Mi nieta había decidido mudarse conmigo temporalmente. Mis padres están furiosos conmigo por apoyarte, me contó. Pero no me importa. Prefiero vivir contigo que con 2 personas que se han vuelto tan amargas. Su decisión me llenó de una alegría que no sentía desde antes de la cirugía. El jueves recibí una visita inesperada. Hilario, un viejo compañero de trabajo que no veía hace años, tocó a mi puerta. Ezequiel me contó lo que pasó, me dijo. Quería venir a felicitarte y a ofrecerte algo. ¿Qué cosa? Trabajo. Consultoría contable de medio tiempo. 2 días a la semana, $1,000 al mes. ¿Te interesa? La propuesta me tomó por sorpresa. A los 70 años, pensé que mi vida laboral había terminado para siempre. ¿En serio me quieres trabajando a mi edad? Damián, la experiencia no se jubila, respondió Hilario. Además, después de lo que acabas de hacer con tu familia, creo que eres exactamente el tipo de persona decidida que necesitamos. El viernes, mi último día en la casa, Lorenzo hizo un último intento desesperado. Papá, me dijo mientras yo supervisaba que los de la mudanza no se llevaran nada suyo por error, podemos empezar de nuevo. Rebeca y yo hemos hablado. Nos damos cuenta de que cometimos errores. Errores, repetí. Lorenzo, ustedes no cometieron errores. Ejecutaron un plan calculado para robarme mi dinero y mi dignidad. Eso no es un error, eso es una traición. Pero somos familia, insistió. Podemos solucionarlo. Somos parientes, lo corregí. La familia se basa en amor y respeto.
Ustedes perdieron el derecho de llamarse mi familia cuando decidieron que era más valioso muerto que vivo. Lorenzo se alejó sin decir más. Mi nueva vida comenzó oficialmente el sábado por la mañana. Desperté en mi apartamento nuevo, en mi cama nueva, rodeado de silencio pacífico en lugar del ambiente tóxico que había soportado durante meses. Cassandra preparó café mientras yo contemplaba el amanecer desde mi terraza. ¿De qué te arrepientes, abuelo?, me preguntó. De haber esperado tanto tiempo para reaccionar, respondí sin dudar. Debí haberlos enfrentado desde el primer día que me faltaron el respeto. ¿Y de qué te sientes orgulloso? De haber recuperado mi dignidad. De haber demostrado que la edad no es sinónimo de indefensión. El domingo Ezequiel y Maite vinieron a visitarme. Trajeron una botella de vino y una torta para celebrar mi renacimiento, como lo llamó Maite. Brindemos, dijo Ezequiel levantando su copa, por los amigos que se vuelven familia cuando la familia se vuelve enemiga. Esa noche, mientras Cassandra veía televisión en la sala, me senté en mi escritorio nuevo y escribí una carta que nunca enviaría. Una carta a Elena, contándole todo lo que había pasado y cómo había encontrado la fuerza para defenderme. Amor, escribí, hoy me siento orgulloso del hombre que fui contigo y del hombre que sigo siendo sin ti. El lunes comencé mi nuevo trabajo. La oficina de Hilario estaba llena de gente joven que me recibió con respeto y curiosidad. Don Damián, me dijo una de las asistentes, Hilario nos contó que usted es una leyenda de la contabilidad. Por primera vez en meses, me sentí útil y valorado. Esa semana también me inscribí en un club de lectura para adultos mayores y en clases de natación. Mi nueva vida estaba llena de posibilidades que había olvidado que existían. Gente nueva, actividades nuevas, propósitos nuevos. Una tarde, mientras regresaba de nadar, me encontré con Roberto, un vecino de mi edad que también vivía solo. ¿Quiere venir a cenar?, me invitó. Estoy haciendo pollo al horno y es demasiado para uno solo. Acepté, y esa cena se convirtió en la primera de muchas. Poco a poco fui construyendo una nueva red de apoyo. Personas que me elegían como amigo porque querían mi compañía, no porque necesitaran mi dinero. Personas que valoraban mi experiencia y mi sabiduría, no que las veían como cargas. Al final de mi primera semana en mi nueva vida, hice un balance. Tenía un hogar digno, un trabajo satisfactorio, una nieta que me amaba, amigos verdaderos, y más de $140,000 en el banco. Pero más importante que todo eso, tenía mi autoestima de vuelta. Esa noche llamé a Carlos para agradecerle. No me agradezca, me dijo. Usted hizo todo el trabajo. Yo solo le di las herramientas legales. El valor lo puso usted. ¿Qué pasará con Lorenzo y Rebeca? Encontraron un apartamento pequeño del otro lado de la ciudad. Creo que la lección fue aprendida. Mientras me preparaba para dormir, reflexioné sobre los meses pasados. Había estado tan cerca de perder todo, mi casa, mi dinero, mi libertad, mi dignidad. Pero en el último momento, cuando todo parecía perdido, había encontrado la fuerza para luchar. No era el final que había imaginado para mis años dorados, pero era infinitamente mejor que el que Lorenzo y Rebeca habían planeado para mí. Era mi final, decidido por mí, construido por mí, y eso lo hacía perfecto. 6 meses después de la noche que cambió mi vida para siempre, me encuentro sentado en mi terraza viendo el atardecer sobre el parque donde Elena y yo solíamos caminar. El café humeante en mis manos me recuerda que cada mañana es una nueva oportunidad de elegir cómo vivir, una lección que aprendí demasiado tarde pero no demasiado tarde para importar. Esta tarde recibí una llamada que no esperaba. Era Lorenzo. Su voz sonaba diferente, más pequeña, despojada de esa arrogancia que había desarrollado durante aquellos meses oscuros. Papá, me dijo después de un silencio incómodo, quería saber cómo estás. Estoy bien, Lorenzo, respondí honestamente. Mejor de lo que he estado en mucho tiempo. He estado pensando en lo que pasó, continuó con voz temblorosa. Creo que perdimos el rumbo. Rebeca y yo. No sé cómo llegamos a ser esas personas. Había lágrimas en su voz. ¿Podrías perdonarnos algún día? La pregunta me atravesó el pecho como una flecha. Lorenzo, le dije después de pensarlo cuidadosamente, el perdón no es algo que se otorga de una sola vez. Es algo que se construye día a día, con acciones que demuestran arrepentimiento real. Hice una pausa. Si realmente quieres mi perdón, tendrás que ganártelo. No con palabras, sino con la forma en que elijas vivir de ahora en adelante. ¿Cómo?, preguntó con desesperación. Siendo el hombre que Elena y yo criamos,
no el extraño codicioso en que te convertiste, respondí. Aprende a valorar a las personas más que al dinero. Aprende que la familia se basa en amor, no en herencias. Me darás una oportunidad. El tiempo lo dirá, hijo, el tiempo lo dirá. Después de colgar, me quedé pensando en el poder transformador del sufrimiento. Lorenzo había tenido que perder todo para empezar a entender lo que realmente importa. Su llamada no me llenó de alegría, pero tampoco de amargura. Me llenó de una extraña paz, la paz que viene de saber que uno ha tomado las decisiones correctas. Cassandra entró a la terraza cargando 2 platos con la cena que había preparado. ¿Era papá?, preguntó. Sí. ¿Y cómo te sientes? Como un hombre que ya no tiene miedo del futuro, respondí. Mi nieta había decidido quedarse conmigo indefinidamente, estudiando para ser trabajadora social. Quiero ayudar a otras familias a no destruirse como casi se destruyó la nuestra, me había dicho. Esta semana también recibí noticias del doctor que me operó. Los análisis de control mostraron que mi recuperación había sido completa. Para ser honesto, me dijo durante la consulta, esperaba verte más deteriorado después de lo que me contaste que pasó con tu familia. Pero estás mejor que muchos pacientes 20 años menores. Doctor, le respondí, resulta que la dignidad es la mejor medicina para el alma. Y cuando el alma está sana, el cuerpo la sigue. Él sonrió y anotó algo en mi expediente. Voy a recordar esa frase para otros pacientes. Mi trabajo con Hilario se ha convertido en algo más que una consultoría. Ahora soy el consejero senior de la firma, y 2 veces por semana jóvenes contadores vienen a preguntarme sobre casos complicados. Don Damián, me dijo una de ellas la semana pasada, ¿cómo hace para tener tanta paciencia con problemas tan complejos? Mija, le respondí, cuando has sobrevivido a la traición de tu propia familia, cualquier problema de números se vuelve simple. Ella se rió, pero yo hablaba en serio. Las crisis financieras de las empresas no se comparan con las crisis del corazón. El club de lectura se ha convertido en mi actividad favorita de la semana. Somos 12 adultos mayores que nos reunimos cada jueves para discutir libros, inevitablemente, terminar hablando de nuestras vidas. Damián, me dijo Roberto la semana pasada, tu historia nos ha inspirado a todos a no aceptar el maltrato de nuestras familias. No era mi intención convertirme en un ejemplo, le respondí. Solo quería sobrevivir. A veces, intervino Miriam, otra del grupo, sobrevivir con dignidad es el ejemplo más poderoso que podemos dar. Sus palabras me llegaron profundo. Tal vez mi lucha había servido para algo más grande que mi propia salvación. Ayer recibí una carta de una abogada llamada Tania que había leído sobre mi caso en un periódico local. Señor Fonseca, escribía, su historia ha llegado a mis oficinas a través de varios clientes que enfrentan situaciones similares. Le interesaría dar una charla en nuestro seminario sobre derechos de adultos mayores. La idea me intrigó. Hablar públicamente sobre lo que viví podría ayudar a otros que están pasando por lo mismo. ¿Por qué no?, pensé. Si mi humillación puede convertirse en fortaleza para otros, entonces valió la pena cada lágrima derramada. Esta mañana desperté pensando en Elena. No con la tristeza de los primeros años después de su muerte, sino con la calidez de quien guarda tesoros preciosos en el corazón. Amor, le dije al aire matutino, creo que te sentirías orgullosa del hombre en que me he convertido después de casi perderte también a ti. El dinero de la venta de la casa y mis ahorros están seguros en el banco, pero ya no me definen. He aprendido que la verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en lo que no estás dispuesto a sacrificar por tenerlo. Mi dignidad, mi libertad, mi derecho a ser respetado, esos son mis verdaderos tesoros. Mañana comenzaré a escribir un libro sobre mi experiencia. Carlos sugirió el título, Nunca es tarde para empezar de nuevo, cómo recuperé mi vida a los 70 años. Podría ayudar a mucha gente, me dijo. Y también podría ser una forma de procesar completamente lo que viviste. Mientras el sol se oculta detrás de los árboles del parque, reflexiono sobre estos meses extraordinarios. Entré a este año como un viudo enfermo y solitario. Lo terminaré como un hombre libre, rodeado de personas que me eligen y me valoran, con un propósito renovado y una esperanza que creía perdida para siempre. No sé cuántos años me quedan, pero sé que cada uno de ellos será vivido en mis propios términos, con la dignidad intacta y el corazón abierto a las posibilidades. He aprendido que el final de una historia puede ser también el comienzo de otra mejor. Lorenzo tal vez aprenda a ser nuevamente mi hijo. O tal vez no. Pero yo ya no necesito su aprobación para ser feliz. He construido una nueva familia elegida,
una nueva vida elegida, un nuevo propósito elegido. La lección más valiosa que he aprendido es esta: nunca es demasiado tarde para defenderte, nunca es demasiado tarde para cambiar tu historia, nunca es demasiado tarde para recordar quién eres realmente cuando quitas todas las expectativas que otros han puesto sobre ti. Cassandra sale a la terraza con té para ambos. ¿En qué piensas, abuelo? En que la vejez no es el final de la vida, le respondo. Es el comienzo de la sabiduría. Y la sabiduría sin dignidad no vale nada, pero la dignidad con sabiduría puede mover montañas. Ella sonríe y me abraza. Te amo, abuelo. Y yo a ti, mi niña. Gracias por recordarme que aún hay amor verdadero en este mundo. Cuando la luna llena apareció sobre la ciudad, cerré los ojos y sentí una paz profunda llenando cada rincón de mi ser. Esta era mi vida ahora. Elegida, construida y protegida por mí mismo. Y cuando el viento nocturno movió las hojas del árbol más cercano, pude jurar que escuché la voz de Elena susurrando: bien hecho, mi amor. Bien hecho. No hay final más perfecto que ese.